página, en la pantalla, les vamos a compartir lo siguiente. Este video lo vamos a titular como Función especial de sensores precalentados en un sistema OBD2 expandido. Como resultado del exceso de combustible en el sistema de inyección, en la primera generación, ¿qué veíamos? Bujías y sensores de oxígeno con hollín o negras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que cuando el cliente nos reportaba que había un exceso de consumo de combustible, ya cuando nos dejaban el vehículo, lo primero que hacíamos era de quitar las bujías, y ahí veíamos el resultado de cómo se estaba llevando a cabo la quema de la mezcla de combustible. Entonces, si veíamos que salían esas bujías muy negras, automáticamente pensábamos que sí existía algún problema. Entonces ya nos dábamos a la tarea de buscar cuál era la causa, porque había una mezcla rica. Pues bien, en este sistema de aborto segunda generación nos vamos a encontrar con la sorpresa de que quitaríamos unas bujías y las veríamos de una manera normal. Sin embargo, el cliente nos iba a reportar que estaba consumiendo mucho combustible su vehículo, porque ellos saben, conocen sus vehículos, saben los trayectos que recorren y con cuántos litros de combustible caminan, circulan. Bien, entonces ahora nos vamos a encontrar con unos nuevos valores que no existían en la primera generación, que eran los ajustes de combustible, los short fuel trims y long fuel trims, donde un rango aceptable en un sistema era de un más o menos 10%. Esto se considera un funcionamiento normal de operación. Lo ideal hubiera sido que hubiera quedado un más o menos 0%, pero solamente los vehículos muy nuevos y muy pocos lo lograban. Pero en este rango el sistema funcionaba correctamente y perfectamente. Este sistema lograba corregir unos ajustes de combustible hasta de un más o menos 20%. Después de un 25, 30 o 50% o más, generaba los conocidos DTC o códigos de falla. Con estos valores del consumo de combustible, el cliente lo notará y nos traerá el vehículo para revisar. Es ahí cuando le hacía el comentario que el cliente nos traía un vehículo y siempre nos reportaba: siento que me está gastando mucho combustible. Entonces, si no tenemos los conocimientos para identificar un problema de este tipo, nos confundirá el resultado. Bien, como ya hablamos en los sensores convencionales, aquí también nos vamos a encontrar sensores de oxígeno de 4 cables precalentados. Funcionan igual que los de la primera generación. Lógicamente que aquí la computadora, haciendo otro tipo de ajustes, los va a forzar a que funcionen de una manera más rápida y en el menor tiempo posible. Para eso les traemos un simulador para que se den una idea de cómo es que una computadora hace funcionar el sensor de oxígeno internamente. Aquí vemos en este simulador una operación normal de un sensor de oxígeno. Esto es como si lo viéramos en un osciloscopio o en un multímetro. Aquí vemos cómo sube y baja la señal. Aquí tenemos un ancho de pulso de la inyección con un valor aproximado de 3.50 inyecciones por milisegundo, y aquí nos dice que es una operación normal. Bien, aquí vamos a ver cómo se va a comportar nuestro sistema cuando vamos a provocar una falla muy similar como lo hicimos en las pruebas de sensores de oxígeno de la primera generación. Como vemos aquí, tenemos 3.50 inyecciones por milisegundo aproximadamente, y tenemos una mezcla de aire y combustible de 14.7 partes de aire por una combustible. Bien, ahora vamos a simular
vamos a simular que le metemos aire extra por alguna parte. Vamos a desconectar una manguera a propósito para que vean cómo se va a comportar ahora el sistema. Aquí es como si hubiésemos desconectado una manguera. Aquí vemos el ancho de pulso, cómo se está incrementando, la inyección cómo se está incrementando, ya está en 4.25 inyecciones por milisegundo. Pero curiosamente, al oscilar nuestro sensor de oxígeno dentro de los parámetros normales, la mezcla aire y combustible igual volvió a corregirse a 14.7 partes de aire por unidad de combustible. Entonces se dan cuenta, aquí pasa algo curioso, que si no lo sabemos interpretar, nos vamos a meter en problemas porque no vamos a poder diagnosticar cuál es la verdadera causa. Entonces, como vemos, se incrementó el ancho de pulso de tener 3.5, ahora tenemos 4.26, y en teoría la mezcla exacta existe. Por esta razón nuestro sensor de oxígeno o nuestras bujías van a salir blancas, bien quemadas en teoría. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a simular que le quitamos un poco de aire al sistema. Ahora vemos cómo se va a la parte superior como mezcla rica, y el ancho de pulso se está acortando. Aquí tenemos 3.50 inyecciones por milisegundo, que era el inicio, y aquí ahora tenemos 10.7.2 inyecciones por milisegundo, 11, pero está haciendo los ajustes, y vemos nuestro sensor, bueno, nuestra señal, que aún permanece arriba, pero vean qué va a pasar en unos cuantos segundos. Se empezó a cortar y empezó, ¿a qué, señores? Empezó a hacer la oscilación perfecta. Nada más que ahora tenemos 2.40 o 2.4 inyecciones por milisegundo, y vemos aquí cómo se cerró la inyección, el ancho de pulso. Y aquí tenemos que nuevamente la mezcla estequiométrica, la mezcla ideal, 14.7 partes de aire por unidad de combustible, y nuestro sensor de oxígeno sigue oscilando perfectamente como si no hubiese pasado nada. Pero ¿qué vamos a encontrar con esto? Ahorita vamos a ver. Hasta aquí esperamos que esta práctica les dé mucha utilidad. Así es como funciona internamente el funcionamiento de una computadora con el sensor de oxígeno en estas condiciones. Ahora, en esta gráfica vamos a tratar de complementarles la función que estaba haciendo nuestro simulador. Ya sabemos que si tenemos una mezcla ideal, una oscilación perfecta del sensor de oxígeno, ¿qué va a pasar con nuestra bujía o nuestro sensor? Van a salir perfectamente quemadas. Bien, ahora veamos. Vamos a pensar que encendemos nuestro vehículo y tiene una inyección de 3.0 inyecciones por milisegundo. Inyección base inicial. Recuerden que hablábamos de que nuestro sistema nos permitía ajustes de un más menos 10%. ¿Estamos en lo correcto? Bien. Aquí nos dice que de 3.0 inyecciones por milisegundo, y si le metemos un más 10 en ajuste de combustible de corto alcance, nos quedaría en 3.3. Y los ajustes de combustible de largo alcance están en un 10, entonces acá se bajaría al 2.7. Y aquí oscila nuestro sensor de oxígeno dentro de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría lo que hicimos ahí de desconectar una manguera de vacío o dejar que entrara un aire extra? Y momentáneamente la señal cae a la señal de mezcla pobre, abajo de los 450 milivolts. Nada más que recuerden que tarda cierto tiempo. Si de esto no se recupera, nuestra computadora vuelve a hacer los ajustes de combustible, y ahora aquí si tarda más de 10-15 segundos, ahora nuestra computadora incrementa un 20% los ajustes de combustible de corto alcance. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 3 inyecciones por milisegundo y teníamos un 10, pero más 10? Ahora se va a 3.6 inyecciones por milisegundo. Entonces esto, viéndolo ya en un funcionamiento de operación,
la inyección se incrementa y el consumo pues se va a incrementar lógicamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros apagamos nuestro vehículo y lo volvemos a encender después de algunas horas o de un día para otro? Ahora nuestra computadora hace los ajustes que consideran pertinentes y ahora tenemos un tiempo base inicial de 3.3 inyecciones por milisegundo, pero ahora ya no está en el 10%, ahora está en un 15%. Entonces 3.3 más el 15% se va como a 3.7, 3.8 inyecciones por milisegundo. Pero se dan cuenta que los ajustes de combustible de largo alcance ya se empezaron a incrementar más. Ahora aquí ya vamos a tener hasta un 20%. Entonces, y nuestra señal del sensor de oxígeno oscilaría ahora perfectamente para informar a la computadora que hay una mezcla ideal. ¿Y qué pasa si volvemos a apagar nuestro vehículo? Igualmente de un día para otro. Ahora nuestra computadora hace nuevos ajustes de combustible. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que iniciamos con 3 inyecciones por milisegundo como inyección base inicial. Ahora se queda con 3.6 inyecciones por milisegundo, aplicando un más o menos 10% de ajuste de combustible de corto alcance. Pero ahora ya tenemos 20% de combustible de largo alcance. Entonces, esto nos va a incrementar el consumo de combustible. Pero si vemos la señal de nuestro sensor de oxígeno, pues ¿qué pasa? La vemos perfecta. Entonces, no nos debemos de confiar tanto en las señales del sensor de oxígeno en este sistema, en esta generación. ¿Dónde nos debemos de ir? A ver los ajustes de combustible para ver cómo es que se encuentran. Bien, aquí tenemos una gráfica nuevamente. Sabemos que aquí es donde la operación normal de un sensor de oxígeno, la oscilación. Recuerden que hemos estado hablando hasta ahorita solamente de los sensores anteriores al convertidor catalítico, al TWC. En su momento hablaremos del que está después del convertidor. Ahora, los sensores de oxígeno como tal, en su momento, como todos sabemos, un sensor nuevo, ¿cómo oscilaría? Perfectamente, una oscilación perfecta. Y cuando el sensor se va degradando, la oscilación se hace más lenta. Entonces aquí por eso que cada cierto tiempo, o sea, cierto kilometraje, debemos de reemplazar estos componentes. Ahora, en la siguiente gráfica también vamos a ver que un sensor viejo tal vez oscila dentro de lo normal, pero las oscilaciones son más pequeñas. Entonces también aquí debemos de cambiar nuestro sensor por uno nuevo para que la oscilación suba más y baje más. De tal manera es como podemos tener un voltaje de 100 a 900 milivolts. Pues bien, jóvenes, señores técnicos y mecánicos, un dato muy importante: recuerden que todos estos sensores van a trabajar sobre una temperatura aproximada de 315 grados centígrados. Les hago esta mención ya que los sensores de oxígeno de banda ancha y AF manejan otras temperaturas y otros valores. Bien, pues esperamos que esta información sea relevante, sea importante para ustedes. Estamos mejorando nuestro audio, nuestra imagen. Ténganos paciencia, sabemos que esto no es fácil, pero bueno, es un placer compartirles información. Ojalá que les sea de gran ayuda. Sigan viendo nuestros videos, esperen sorpresas. Vamos a ir metiendo videos más relevantes en su momento. Saludos, suscríbanse, regálenos un like. Nos vemos en el próximo video.